Pues ya estamos en la zona mixta, esta zona donde lo que hacemos es pues, profundizar un poco en el sermón que hoy nos ha presentado Pablo Armero, pero de nuevo nos has hecho gozar del sermón, a mí, yo lo he disfrutado mucho y no son palabras vacías. ¿Por qué? Te voy a contar mi primera impresión, porque nos cambias el paradigma. Hoy, ¿dónde pensamos que está la sabiduría? Los grandes centros de la sabiduría, en las universidades, en los centros tecnológicos, en la acumulación de conocimiento. Y tú nos das una bofetada y dices, eso está bien, tener conocimiento está bien, pero que tengas conocimiento no es sinónimo de que seas sabio. Y esto va un poco en contra de lo que hoy está de moda. Decir que lo de la bofetada es un poco agresividad para este día, tampoco era la intención. Metáfora. Bueno, la verdad es que vosotros ya sabéis que yo no traigo nada a un púlpito que no me haya dicho a mí algo durante la semana. Y bueno, la semana pasada estuve dando un seminario por unos problemas teológicos que hay en un determinado sitio y al final tú piensas y dices, vamos a ver. Todo esto tiene que tener un porqué y un para qué. Entonces, te vas y buscas, a ver, ¿dónde puedo yo encontrar el punto donde yo apoyarme en mi vida espiritual? En lo que he alcanzado. En lo que he alcanzado será esfuerzo humano, ¿vale? Lo podía volver a adquirir. Y otra frase que creo que es importante, yo cambiaría lo que sé por lo que no sé. Es un tópico, pero también es verdad. Lo que a mí me ha resuelto algún tema esta semana ha sido volver a mirar la sabiduría de Dios. Es decir, Dios, y Salomón lo hace con una destreza, es decir, en el texto la humaniza, es decir, sin que pierda su solemnidad, pero la humaniza, es decir, la hace audible, la hace sensible. Entonces, él nos dice que esa relación personal con Dios, ese enamoramiento de Dios, es el principio del conocimiento. Y creo que nosotros como creyentes necesitamos profundamente volver a esa idea y desde luego pues dejar un poco yo tanto sé, yo tanto digo, yo tanto he hecho. Mirad, las personas más inteligentes que yo he conocido no se notaban lo que sabían. Y eso es una cualidad que por lo menos yo desearía tener siempre en mi vida. No hay que decir lo que eres, hay que decir lo que Dios ha hecho en tu vida. Y eso sí que es la verdadera sabiduría. Antes de dar paso a mis compañeros, como tengo el privilegio de estar llevando esta zona, pues voy a arrancar yo con la primera cosa que me llamó la atención, que dijiste al principio, aparte de esto de la sabiduría es una relación con Dios, es la petición de Salomón. Vamos a empezar por el principio. Antes de entregar la petición de Salomón es enséñame, no es dame sabiduría. Muchas veces pensamos, es que pidió sabiduría y pidió que Dios le enseñase. Es decir, no pide el resultado final, sino que pide el proceso que desemboca en ese resultado final. Y a mí me parece alucinante porque hoy, en la cultura de la inmediatez, queremos hacer así y tenerlo. Y él dice, enséñame. Decías tú muy bien lo de enséñame a escuchar tu voz. Enséñame a aprender de ti. Y eso me parece que es alucinante porque no es que al día siguiente o después de esa noche, después de esa conversación con Dios, tuviésemos ya al gran superhombre, al gran cerebro de la humanidad, sino que fue un proceso, por lo que entiendo. De hecho, su vida en 4 etapas muestra que eso no es así. Es decir, la tercera, que es la peor en su vida, donde volvió a meter la idolatría en Israel, como lo hizo otros reyes antes que él, ¿no? Es decir, que otros reyes después que él. Sí. Perdón. Empezando por su propio hijo, ¿vale? Es decir, Roboam. Yo creo, José, que tenemos que pararnos. Es decir, la vida tan complicada que se lleva hoy a veces no nos hace nada más que ver el edificio, pero no, o el árbol, pero no el bosque. ¿Y de qué estamos bebiendo nosotros?
¿Cuál es la fuente que nos hace más seres humanos? La agresividad de la calle, la agresividad de los medios de comunicación, la agresividad, la desconfianza que reina en nuestro mundo. Yo creo que no. Yo creo que hay que pararse. Y eso es lo que hizo Salomón. Se paró a escuchar. Uy, ¿cuántas veces necesitaríamos escuchar más de lo que hablamos? Sinceramente. Entonces, porque finalmente, si os recordáis, empezó diciendo escuchar y termina diciendo a nosotros escucha. Escucha lo que Dios tiene para tu vida. Ay, si los creyentes fuésemos capaces a transmitir no tanto esa parte legal, esa parte que es necesaria, no voy a discutir eso yo en un medio como este, pero ¿cuántas horas pasamos en nuestra vida? Si dormimos tantas, comemos tantas, hacemos no sé cuántas horas pasaremos en nuestra vida escuchando a Dios. Y eso, para mí, cada día, como no consigo solucionar ningún problema, porque no consigue solucionar ningún problema, escuchar a Dios sigue siendo uno de los mejores silencios en los cuales el ser humano se equivocará muy poco. Bueno, pues tomo nota, me toca la hora de callarme y dar la palabra a mis compañeros. Richard, desde el estudio. Bueno, pues yo empiezo por esa primera petición de Salomón, que, bueno, en realidad me gusta que Dios no le diga, pídeme lo que quieras que te lo voy a dar. Dios lo que le dice es, pide lo que quieras que te dé. No le asegura que se lo va a dar, sino qué es lo que te gustaría tener en tu vida. Y yo creo que esa es una petición, Pablo, que nos traes de nuevo a nosotros para nuestras vidas hoy en día. Dios nos sigue diciendo lo mismo. Pídeme lo que quieres que te dé, ¿verdad? Salomón hace su petición, pide sabiduría. Y es curioso porque Dios le dice, por cuanto no me has dado largos días, por cuanto no me has pedido largos días, ni riquezas, ni a tus enemigos, pues te voy a dar esto. Qué curioso que al final se lo da todo. No sé si alguna vez hemos caído en ello, pero Salomón tiene una vida larga, no tiene enemigos que le combatan y además es rico. Al lado de Dios lo tenemos todo, solo que tenemos que elegirle a Él en primer lugar. Si nos equivocamos y marcamos los caminos en distinto lugar, pues al final no lo tenemos todo. Y en cambio con Dios sí que lo tenemos. A mí me encanta esa forma, pero sobre todo me gusta cómo Salomón cree en Dios. Porque no las menciona en el sermón Pablo, pero dice que se dio cuenta que era un sueño, ¿verdad? Y a veces uno tiene un sueño y dice, bueno, esto lo he soñado. Si lo he soñado, es producto de mi imaginación. Y él es sueño, pero cree que eso es una conversación con Dios. Y se pone en marcha y se lo toma en serio. ¿Cuántas veces no hablará Dios con nosotros en sueños y nosotros decimos, bueno, vale, ha sido un sueño, no es realidad? No sé, se me venía a la mente hoy. Desde luego, Richard, si está de acuerdo con el plan bíblico, ¿por qué no? ¿Por qué no? El problema que tenemos últimamente es que hay mucha gente que no tiene el plan bíblico y dice el Señor me lo ha mostrado, con lo cual entramos en un momento complicado, ¿no? Pero bueno, el Señor desde luego le dio lo que no pidió. Y sabéis, otra de las cosas que me han motivado esta semana a seguir profundizando en el tema es ver a una familia. No calentéis la cabeza porque no podéis identificarla, ya lo digo de antemano, ¿vale? Cualquier semejanza con la realidad, pues es que me decía, pastor, llevo orando por estos 5 años y Dios no me escucha. ¿No os parece triste? Lleva 5 años escuchándole. No, incluso conociendo su pensamiento, aunque no lo diga. Es decir, entonces Salomón dijo, ¿cómo voy a gobernar yo a este pueblo? El tema, y él dice, Señor, prepárame y voy a escucharte. Creo que esa sería una de las asignaturas pendientes que tenemos los creyentes, escuchar más a Dios y no escuchar el eco de nuestra mente.
Pues fíjate que gracias, Pablo, porque das con un tema que a mí me preocupa mucho últimamente. Porque como sabes y saben ya aquellos que nos escuchan habitualmente, yo hablo todos los días con mucha gente y con muchas personas en un medio de comunicación a una hora curiosa, que es la hora de la noche, ¿no? Cuando escuchas a las personas y, bueno, últimamente, lo confieso, a veces te aturde, ¿no? El nivel de pensamiento que tiene la gente, las cosas que dicen y el nivel, efectivamente, de ética que hay, ¿no? Pero fíjate, gracias porque he redescubierto un texto, como tantas veces, ¿verdad? Cuando estamos escuchando un sermón que dices tú, ups, yo había pasado por este texto y resulta que no había parado, no me había parado un ratito en él. Y resulta que Proverbios 1:12 dice algo que tiene mucho que ver con lo que yo estoy viviendo últimamente, ¿sabes? Y cuando relaciona, qué interesante esto, Salomón, sabiduría con sagacidad y con reflexión. Sí, sí. Resulta que me fui a buscar sagacidad, ¿sabes?, al diccionario y dice, espera un momento, déjame recordar lo que es una persona sagaz. Y una persona sagaz es astuta, prudente y además es alguien que previene las cosas. Y todavía un poquito más. Me voy a buscar lo que es astuto y una de las acepciones es hábil para evitar el engaño. Esa sabiduría de la que estamos hablando, esa sabiduría que Dios dio a Salomón, pero que él le pidió antes, ¿verdad? Y que le dijo, ayúdame a hacer las cosas bien y ayúdame a poder gobernar y a discernir, porque él le pidió discernimiento también. Es esa sabiduría que me ayudaría a mí a ser más prudente, a prevenir las cosas, es decir, a tener una pequeña idea de cómo pueden funcionar las cosas, cómo puede funcionar la vida, pero también me haría hábil para evitar el engaño. Y además todo ello me conduciría a la reflexión. Y ahí va mi primer punto. En esta época de la inmediatez que acabamos también de comentar, se reflexiona tan poco, hay tan poca reflexión. Tú preguntas algo sobre algún tema de actualidad, ¿o ya has reflexionado sobre esto? Hace pocos días planteaba yo en la radio, acaba de trasplantarse el corazón de un cerdo a un ser humano. Hablamos otra vez de bioética y de asuntos que tienen que ver con la vida, con cómo hacer esto, y se habla de todas estas cuestiones. ¿Tienes alguna idea al respecto? Sabéis que muchas veces hacemos preguntas sobre temas de actualidad de lo más variopinto y la gente no ha reflexionado sobre ellas nada en absoluto. El síndrome del tertuliano. ¿Verdad? Sabemos de todo y opinamos de todo al momento, ¿verdad? Sabiduría, sagacidad, reflexión, necesidades perentorias del ser humano del siglo XXI. Estamos así, ¿eh? ¿Qué nos pasa? Esther, yo escucho 2 noches de madrugada un programa de una emisora que no es la tuya, lógicamente. Estamos a unos cuantos kilómetros. Pero que es muy de madrugada, de las 4 en adelante, que voy viajando, ¿no? Y me da esa sensación. Es decir, solamente se expone el momento, la fragilidad del momento, lo circunstancial. Y como habéis comentado, aquí todo el mundo entiende de todo. Y eso es un problema. Es un problema. Porque no nos necesitamos unos a otros para construir nuestra pirámide. Nos creemos que somos autosuficientes. Entonces, escuchar durante casi 3 horas ese programa de gente nocturna que trabaja en panaderías, que en transporte, etcétera, etcétera, tú dices, esto es sociedad. Porque mañana, cuando salga el sol, esta gente ha hecho su trabajo y yo tendré una barra de pan o tendré la fruta en el mercado porque ha habido alguien que ha estado trabajando toda la noche. Justamente tus oyentes también, Esther. Pero cuando los escuchas, son tan graves los problemas que tienen día a día, que no pueden salir de ello. Entonces, si me parara yo, es decir, y pudiese escuchar a Dios, tal vez las opiniones serían diferentes y tal vez la cosmovisión del que trabaja de noche, del que hace 600 y pico kilómetros de ida, 600 kilómetros de vuelta para llevar el pescado desde Galicia hasta las lonjas, es decir, todo lo que tú sabes perfectamente porque es el mundo donde tú te mueves. Su vida sería diferente. Entonces, lo que la Biblia nos propone, no superhombres o supermujeres, no. El Señor sabe muy bien que no podemos. Lo que nos propone es que escuchemos a Dios y nuestra vida tomará otro sentido diferente.
Así que la invitación que yo me he hecho a mí mismo y que le he hecho a esta semana a esa familia que lo están pasando tan mal, escucha a Dios. No digas que Él no te escucha a ti. Escúchale a Él. Para eso tenemos 66 libros en la Biblia, tenemos todo un proyecto de vida. Creo que los creyentes tenemos algo más que aportar que una eclesiología, una ley. Tenemos mucho más que aportar, que es no solo andar un camino con todos sus, sino también vivir una experiencia. Y eso es lo que finalmente creo que Salomón llegó a entender muy bien y que también lo he dicho, porque me llama mucho la atención cómo habla Salomón de su padre, como el mejor rey de Israel. Ni lo voy a comentar, ¿vale? Es decir, creo ¿pero por qué? Porque no hizo daño al pueblo. Solamente se hizo daño a sí mismo y Dios restaura eso. Pero los sucesores, desde Roboam hasta la época del exilio de Babilonia, hicieron mucho daño al pueblo. Hicieron mucho daño a la religiosidad de esa época. Con lo cual, Salomón, ¿qué hizo? Se paró y dijo, voy a escuchar a Dios. Y Dios es generoso. Permíteme, antes de continuar, que el guiño incida en esto. Porque, claro, cuando yo leo este texto y habla de sabiduría, de sagacidad, de reflexión, está hablando de que la reflexión está a mi disposición, que soy yo la que tengo que reflexionar. Porque al libro de lo que tú también comentabas, ¿no? Hay quienes reflexionan por los demás. En el mundo de los opinólogos hay muchas personas que no buscan esa opinión propia, no se detienen a reflexionar, dejan que otros reflexionen por ellos o dejan que otros, ¿verdad?, les impartan, comillas, su propia sabiduría. Pero el texto aquí me está invitando a que yo escuche a Dios y yo sea sabia, y yo reflexione, y yo sea sagaz, y yo sea capaz de distinguir, ¿no? No que lo hagan los otros por mí. Como el programa es abierto y participan nuestros oyentes, Pablo, tenemos una pregunta directa para ti. José Luis dice, ¿la lucidez mental es necesario para obtener el entendimiento y la sabiduría? Te pregunta. Bueno, yo creo que es una, así a voz de pronto, es decir, yo creo que es una combinación entre una predisposición y un trabajo del espíritu, y que va a durar toda la vida. Es decir, esto es como los regímenes de adelgazamiento. Es decir, hay personas que adelgazan 1 kilo en un mes, pero luego engordan 6, ¿no? Pues con la fe pasa exactamente lo mismo. Si es como la gaseosa, que te agitas y tienes una espiritualidad tremenda, pero luego no dejamos que Dios siga trabajando en nuestra vida, pues volvemos al punto de partida. Entonces, a José Luis, pues de decirle que es simplemente un camino que va a durar hasta que Jesús vuelva, pero luego Adán y Eva fueron creados perfectos y perfeccionables. No es una frase mía, es una frase del libro de la educación. Nosotros volveremos a ese estado. Seremos perfectos con la venida de Jesús, pero seremos perfeccionables por toda la eternidad, con la cual disfrutaremos de esa sabiduría divina. Ahora, ¿qué nos toca? Reflexión, escuchar a Dios. Nosotros tenemos mucho más Biblia que tenía Salomón, muchísima más Biblia, con lo cual yo creo que escuchar al texto y no utilizar los textos que dicen lo que yo quiero que digan, que ese también es otro problema, pues podemos crecer en sabiduría y sobre todo dar un testimonio diferente de lo que Dios ha hecho en mi vida. Sí que tenemos una sabiduría que sabemos de dónde parte. También nos dices el origen temporal de esa sabiduría, que es eterna, porque emana de Dios mismo. Y evidentemente esa sabiduría tiene que tener un fin. ¿Para qué? ¿Para qué nos sirve esa sabiduría, Pablo? Bueno, ¿Por qué debemos anhelar ser sabios en este paradigma que tú nos presentaste esta mañana? Salomón llegó a entender que le servía para conocer el bien del mal. Es decir, como concepto, ¿vale? Es decir, yo creo que, mirad, lo que la sociedad está demandando, no demandando porque no es consciente de ello, pero lo que la sociedad necesita es la trascendencia en su vida. Todo es demasiado pegado al suelo. Errores, situaciones extremas, tristeza. Es decir, ¿no hay nada mejor para el ser humano?
pues viven mejor los animales que nosotros. Total, se mueven por instinto. No, es decir, escuchar a Dios. A eso estamos yendo de todas formas, ¿no, Pablo? ¿Eh? A eso estamos yendo de todas formas, al intentar pensar menos y movernos más por instintos. Claro, claro. Por lo menos es que es más cómodo. Sin embargo, perdemos la esencia del ser humano. Dios nos creó una capacidad de tomar decisiones, de aprender, con lo cual, ¿está la raza humana? Es una pregunta retórica. ¿Está la raza humana olvidándose de su esencia? Pues probablemente sí. Porque al quitar a un ser inteligente en el comienzo, pues no disfrutamos de la vida, o no disfrutamos de lo que la vida nos puede decir. Mira, esta semana yo hablaba con una mamá que me preguntaba y me decía, pastor, ¿y eso de la evolución y tal? Y yo digo, mira, tú acabas de dar a luz ahora mismo. Tiene un bebé de un par de meses o 3 meses. Digo, cuando tú te miras a ti como ser humano, que tienes capacidad de dar vida, tú, ¿dónde ves a Dios ahí? Es decir, ¿para qué irnos a fórmulas matemáticas que ni yo entendería, es decir, pero cuando nos miramos como seres humanos, capacidad de aprender, de reflexionar, tenemos una diferencia con el resto de la creación, ¿no? Y aunque compartamos un genoma en no sé cuánto %, igual, finalmente eso no hace nada más que indicar una mente creadora, un ser inteligente. Entonces, yo le decía, mírate a ti misma, mira a tu bebé. ¿Qué ves? ¿Azar o orden? Hay orden. O sea, ¿sabéis? Me dio la gracia. Y no me fui para explicarle ni el Big Bang, ni el carbono 14, nada. Sí que eso. Entonces, cuando nos miramos los seres humanos, ¿qué vemos en el espejo? Ser humano, tristeza, dolor, el espejo empañado. ¿Qué vemos? ¿No sería mucho más humano aprovecharnos de todos los hallazgos científicos hasta el último extremo? Yo no rechazo ninguno, pero que eso formara parte de ese conocimiento que Dios nos da de lo que soy, de dónde vengo y a dónde voy, creo que es una gran necesidad que la sociedad tiene hoy. Chicos, no hace falta que yo os dé paso y vosotros entrando también. Justo había algo que había notado yo de lo que dijo Pablo, que está hilado con lo que acaba de comentar. Me ha resultado muy llamativo este comentario, Pablo. Tú dijiste algo parecido, parafraseo, a que la raza humana se convierte en algo especial cuando es depositaria de esa sabiduría de la que estamos hablando. Y me parece una idea muy bonita. Es decir, que muchas veces no somos conscientes. Dios nos regala tantas cosas, nos obsequia tantas cosas, están a nuestro alcance tantas riquezas. Pero me parece una idea preciosa esto de convertirnos en algo realmente especial como depositarios de esa sabiduría. Es que yo creo que la raza humana es especial. Lo que pasa es que tantos siglos y milenios dejando de ser seres humanos para parecernos más a otro prototipo diferente, nos va haciendo perder la calidad con la cual Dios esmeradamente le dio a la raza humana el soplo de vida. No somos solo arcilla, que lo somos. No solamente somos minerales. Yo recuerdo algunas historias que oía al principio de mi ministerio de pastores veteranos que decía, bueno, si nosotros cuantificamos desde el punto de vista material y cuánto pesan y qué tal, hoy hablaríamos de medio euro. No me acuerdo bien el tema. ¿No? Pero desde luego, ¿qué es lo que califica al ser humano de verdad? Si es capaz, y repito, porque para mí el concepto es muy importante, saber reconocer los hallazgos que el ser humano ha hecho a través de la ciencia. Porque simplemente, ¿qué hace? Descubrir algo que ya estaba hecho. Un científico no puede estudiar nunca algo que no existe. Nunca. Nunca. Eso no está dentro de su capacidad. Si yo descubro algo que me sirve para curarme una enfermedad, para
vivir más confortablemente, lo que sea. ¿Por qué tengo que dejar de ser ser humano y creyente y fijarme solo en el resultado de la mente humana? No, la verdadera sabiduría es resultado de la mente humana cristalizada, amparada, lo que queráis decir, por el conocimiento de Dios. Creo que ese sería el tándem más equilibrado. No rechazar, como en un momento de la historia, la religión rechazó a la ciencia, en otra parte de la historia la ciencia rechaza a la religión, y al final, ¿quién es la víctima de los dos sistemas? El ser humano. Porque alguien tuvo que retractarse por decir que la Tierra se mueve. Pero se mueve. Y ahora, Dios no existe. Es decir, nos vamos desnaturalizando en movimientos pendulares donde en unas ocasiones gana la ciencia, en otras ocasiones gana la religión. Creo que ninguno de los dos tiene el diseño divino para ser quien gane. En ningún momento. Sino para traer equilibrio, para traer estabilidad, para traer ese consenso que necesitamos los seres humanos. Y desde luego, solos será muy difícil que podamos alcanzar esa imagen tan deseada que necesitamos de Dios en nuestra vida. Nos has estado hablando esta mañana, Pablo, que para alcanzar esa sabiduría lo hacemos a través de un encuentro personal con Dios. Y hay aquí un comentario que nos pone Esperando a Nombre Nuevo, que nos dice, en ese encuentro personal, dice: escuchar requiere estudiar su palabra y al ser humano suele preferir que se lo mastique otro. Evitando entrar así en comunicación personal con él, porque eso igual nos requiere cambiar y eso no nos gusta. O sabes, Richard, o ni tan siquiera sabemos el resultado. Es decir, que, mirad, el medio que estamos utilizando ahora mismo es maravilloso, porque finalmente a mí la técnica siempre me ha gustado mucho. Pero, ¿sabéis? Hemos perdido la capacidad de reflexión ante todo lo que nos llega. Y ese es un gravísimo problema para el ser humano. Es decir, ahora a cualquier persona se le ocurre cualquier cosa, oye, y tiene un público que lo escucha, lo acepta y renuncia a cosas que ha estado pensando o creyendo durante años. Y tú dices, ¿qué está fallando? Porque no puede ser el tema así, o no debería de ser así. Yo creo que está fallando el propio ser humano. ¿Perdón? El propio ser humano está fallando. Claro, es decir, eso iba a decir, es una opinión, es humana, no hay que darle más sentido. Pero a mí me parece que somos cada vez menos humanos porque estamos perdiendo lo que es la característica de la humanidad, que es la imagen de Dios. A mí en este aspecto me gustaría comentar, Pablo, en estos cambios de opiniones de los que tú hablas, de gente que cambia de opinión ante razonamientos muchas veces muy pintorescos, que al final es verdad, porque vemos que la gente no cambia de opinión, digamos, de una forma así masiva hacia Dios, ¿no? Sino hacia pensamientos muchas veces, como digo, variopintos, extraños, pintorescos, podemos llamarlo de mucha manera. Aquí también podemos incluir el tema de las fake news, ¿no? Pero al final yo creo que nos vamos haciendo un menú de comodidad. Sí. Es decir, yo cojo de la religión la parte en la que me siento cómodo, pienso que hay algo y así ese espíritu de trascendencia que tengo yo, ese deseo de trascendencia se ve cubierto con eso, pero algo que no implique una obediencia, algo que no implique un compromiso. Después de este otro movimiento oriental, cojo estas dos cositas que me vienen bien. Después de otro, y al final hago una especie de potaje con muchos ingredientes que yo creo que intentan calmar mis ansias precisamente de relación con Dios, que al final es otra cosa que yo creo que el ser humano llevamos de fábrica en el interior. Esas ansias de reconectar con algo que al final lo vamos sustituyendo por no sé qué cosas. Y al final nos creemos sabios, pero en nuestra propia ignorancia. Exactamente. Nos creemos sabios. Es decir, que de verdad, vosotros escucháis igual que yo a las personas, aunque sean en otros ámbitos, pero ¿cuánto contenido existencial hay
en una conversación entre personas. Es decir, nosotros, las personas hablamos de hipotecas, de coches, de casas, de trabajo, de paro, de ERTES. Es verdad, pero es decir, y no digo que no se haga. Lo que digo es que todo eso tendría que ser dulcificado con un concepto superior. Es decir, ¿soy consciente en el mundo en el que vivo? ¿Soy consciente que todo lo que el ser humano hace tiende a la desigualdad? ¿O no? Entonces, ¿hay otra propuesta? Yo he terminado el sermón diciendo, ¿tenéis otra propuesta diferente a esta? Vamos a escucharla. Yo sé que es retórica, ¿vale? Que es una frase de conclusión, pero en cierto modo es una inquietud mía. Yo nunca me he negado a escuchar lo que otra persona piense, nunca. Porque me ha enseñado mucho. Pero aunque esté en contra mía, que no me importa, no tengo ningún problema con eso. Pero yo creo que nos falta centrar. Las necesidades del ser humano no son solo materiales. Son físicas, espirituales, es decir, es cuerpo, inteligencia y espíritu. Esa es la definición bíblica más exacta. Entonces, ¿puede alguien desarrollar solo su cuerpo y olvidarse de cualquier otra de sus facetas? Pues tendrá un déficit. Tendrá un déficit. Entonces, ahora, ¿cuál es el gran déficit de la sociedad? La trascendencia. Si no sé a dónde voy, ¿para qué me voy a molestar? Yo cuando me voy de viaje, hombre, no los viajes que no conozco el destino, pero los que no conozco, yo lo primero que hago ahora es poner el GPS. Que por cierto, me pregunto algunas veces qué hacía yo años atrás cuando no había GPS, ya ni me acuerdo. Pero también llegaba a los sitios, ¿no? La guía CAMSA, Pablo, la guía CAMSA. No, pero sí es verdad, pero a veces preguntando. A veces preguntando. ¿No? Entonces, lo que la sociedad necesita plantearse es de dónde viene, dónde está y a dónde va. Eso solamente se puede comprender no con el razonamiento humano, sino con lo que Dios ha puesto a nuestra disposición. Y ojalá que muchas personas, sin renunciar a la ciencia, sin renunciar a una vida confortable, porque no hace falta, si es que no hace falta, pudieran ser más felices, pero sobre todo transmitir a las siguientes generaciones, mientras dure esto, que hay algo más que lo que yo veo con mis ojos, o lo que yo palpo cada día. Hay algo más. Y eso se viene a través de la sabiduría de Dios. Quizá también, Pablo, porque hoy en día se está enfocando todo el centro de la sociedad humana en el hombre mismo, en el antropocentrismo. Madre mía, me ha gustado sacarlo, en el cual nosotros tenemos que valer por nosotros mismos, la fuerza está dentro de nosotros, la solución está dentro de nosotros, y el mensaje que tú nos traes hoy y que nos muestra la Biblia es todo lo contrario. La fuerza no está en ti, la solución no está en ti, eres un necesitado. Y eso hoy en día a la sociedad no le gusta. No. Lo que pasa es que yo creo que es un tema de enfoque. Es decir, si algo no sé que existe, no lo puedo adquirir ni lo puedo desear. Uh-huh. Entonces, lo que debemos de pensar es, de verdad, ¿qué mundo van a tener los que vengan detrás? Es decir, si os dais cuenta, la sociedad solamente habla de lo actual. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, en cuestión de pensión, supongo que Esther habrá hablado ya mucho de ello en su programa. Yo pienso en mí. ¿Quién me va a solucionar a mí? Pero es que el mundo no acaba conmigo. Si Jesús no viene, el mundo no acaba conmigo. ¿Y los que vengan detrás? Sin embargo, ¿qué oímos? Mi periodo, mi tiempo, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Y los que vienen detrás? Entonces, yo creo que la temporalidad es lo que más está matando el conocimiento del ser humano a lo que es realmente trascendente, a lo que es realmente vital. La temporalidad. Y yo sumaría algo más, pero es algo que yo también detecto. A lo mejor, no sé si os pasa a vosotros también, hablando con las personas. E insisto en esto, la necesidad de tener un criterio personal. Es decir, Proverbios me invita a que sea yo, claro, íntimamente, personalmente, en primera persona, la que me relacione con Dios y por lo tanto pueda obtener esa sabiduría a la que aludimos. Pero la verdad es que en la actualidad
muchas personas no han desarrollado un criterio propio sobre casi nada. Todos son criterios importados, son criterios que han tomado prestados. Hay muchas personas a las que les preguntas, pero también incluso en el ámbito religioso, ¿qué opinas tú sobre esto? ¿A qué conclusión has llegado sobre este asunto? ¿Cuál es tu criterio con respecto a? Y me recordaba el texto aquel de tenéis que estar preparados para dar razón de vuestra fe, ¿no? Y tenéis que ser capaces de poder explicar, aunque no entendamos muchas cosas, de qué va esto y cuál es vuestra perspectiva al respecto de esto. Sin embargo, en el mundo sobreinformado e infoxicado, intoxicación por exceso de información, en el que estamos viviendo, hay muchas personas que no son capaces de explicar lo que opinan. Ya no digo lo que creen, pero lo que opinan sobre casi nada. Y el criterio es, alguien dijo, alguien contó, el último influencer apuntó, el programa de televisión X dijo, la locutora dijo anoche. ¿Y dónde está el criterio propio? ¿Y dónde está lo que Proverbios me invita a hacer? Tu reflexión, que pueda ser más o menos certera, pero es que tú tienes derecho a tener tu criterio, tu opinión. ¿Por qué? ¿Es una cuestión de comodidad o hay algo más en este dejar que otros opinen por mí, que otros reflexionen por mí? A ver, yo no soy sociólogo y por lo tanto me gusta ser prudente. Yo creo que nos falta algo. Aunque yo no sepa definirlo ni no sepa situarlo, porque, repito, no es mi campo, y en público, pues, lógicamente, uno tiene que ser muy, muy, muy recabado. Pero nos falta algo. Y hasta que la sociedad no sepa qué le falta, no podrá buscarlo. Y eso es así. Es decir, que entonces estamos tan súper bombardeados con macroinformación que ya no somos capaces a discriminar. De hecho, las personas que escuchan o que ven hoy la cadena que habla según su pensamiento. ¿Cierto? Ya está, sin más. Es decir, que ¿qué nos falta? Yo creo que, siguiendo el consejo de Salomón y su propia experiencia, escuchar más y dar menos nuestra opinión. Sin renunciar a ella, es decir, que aquí no estamos hablando de coartar las libertades, simplemente de crecer en la libertad. Y para eso hay que escuchar. Pablo, hablamos de la sociedad, pero me gustaría también enfocar este mismo tema puertas adentro. Es decir, ¿qué nos falta? ¿Qué buscamos? ¿Cuál es a lo que aspiramos como cristianos, como miembros de una iglesia? Nos hablabas de que Salomón pidió y pidió bien, pero también hay un texto en la Biblia donde se dice pedís, pero pedís mal. O sea, cuando pedimos mal, yo entiendo que es que tenemos el objetivo errado y creemos que nuestras prioridades son unas y pedimos por eso, cuando en realidad nuestras prioridades son otras. ¿Qué debemos buscar o qué nos falta? A ver, yo creo que hay un texto, empleando, José, la palabra que tú has empleado, buscar primero el reino de Dios y su justicia. La justicia de Dios, es decir, no la mía. Y lo demás será por añadido. Es decir, no está diciendo que no tengamos que desear cualquier cosa. Es decir, si yo no tengo para darle de comer a mis hijos, la gran necesidad que yo tengo es que coman. Es decir, no confundamos lo trascendental o inmediato con el proceso de la vida. Hay muchas madres en el mundo que sus hijos se van a morir de hambre en este año. Las estadísticas están ahí. Y nosotros tiramos tantos millones de kilos a la basura que comería toda la humanidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay un desequilibrio. Y ese desequilibrio posiblemente sea por falta de la sabiduría de un Dios de orden, de un Dios de equilibrio y de un Dios que, de verdad, si nos diésemos cuenta que Dios no tiene la intención de anularlo, de que dejemos de ser seres humanos, sino que seamos más inteligentes, no estaríamos en esa disputa permanente entre lo que yo quiero, lo que yo deseo, sino que nos dejaríamos andar en la vida descubriendo cada día lo que la ciencia me ofrece. Mira, ahora acabamos de descubrir tal cosa para tal enfermedad. Oye, bienvenido sea. A partir de ahora va a haber menos gente que va a sufrir, como por ejemplo la del SIDA. Hace 20 años tú ya estabas, bueno, no, tú eres muy joven. Hace 20 años no estabas en la radio,
¿cuánta gente moría de SIDA? ¿Cuántas veces hablarías tú, Esther, en tus programas sobre esa enfermedad? Sí, sí. ¿Hoy qué es? Una enfermedad crónica, pero no es mortal. Exacto. ¿Ya se habla de ello? No, ya no. ¿Hay enfermos? Hay Sí. enfermos. Entonces, ¿veis? Demasiada temporalidad. Ahora estamos en otras cosas. Entonces, yo creo que hay que abrir la perspectiva y decir, a ver, ¿qué me aporta Dios? Y no olvidéis una cosa. La Biblia dice que la fe viene por el oír. Escuchar. ¿Vale? Entonces, pues a lo mejor es lo que nos falta, ¿no? O sea que somos unos cristianos en Cristo. A ver, nos puede pasar, José, que estoy de acuerdo contigo. Es una pregunta, ¿Eh? Que digo que es una pregunta. No, ya. Es decir, nos puede pasar igual que le pasó a Israel desde el hijo de Salomón hasta Nabucodonosor, que utilizaban un sistema pagano, pero con nombre de Dios. Ese fue el verdadero problema de esos 390, 380 años que van desde que murió Salomón hasta que Nabucodonosor llegó e invadió. La religión era una religión que ellos pensaban que estaba en el nombre de Dios y que era una religión que venía de parte de Dios. Y sin embargo tenían el templo lleno de ídolos y adoraban en los lugares altos y sacrificaban niños. Pero ellos pensaban que era de Dios, porque utilizaban los términos bíblicos. ¿No será que nos está pasando un poquito eso a nosotros, que utilizamos los términos que serían correctos en una forma de relación personal con Dios diferente? Pues no, pues se podría. Eso fue lo mismo que pasó a partir del siglo V, cuando aquel cristianismo que ya empezaba a cojear se convirtió en lo que se convirtió. Y siguen utilizando la terminología que es de Dios cuando no es de Dios. Entonces, nos podría pasar a nosotros que 170 años después de nuestros comienzos, pues tengamos un vocabulario asumido, pero que realmente se le esté dando en algún momento, en una circunstancia, otro significado diferente y creamos que lo estamos haciendo bien, pues a lo mejor era algo que habría que abrir el meloncito y ver un poco, es decir, si nuestro vocabulario, muy eclesiástico, muy de púlpito, muy de lector de la Biblia, se ajusta o nos está pasando lo que pasó a las dos grandes tradiciones de la historia religiosa, la tradición medieval y mucho más antigua, la tradición judía. Es decir, que es religión que no es de Dios, pero con terminología de Dios. Y posiblemente ese pueda ser uno de los grandes problemas que tengamos. Eso no es un meloncito, Pablo, ¿eh? Eso es un melón de la abuela de 5 kilos. Vamos. Es verdad, Richard, es verdad, pero es una inquietud que yo tengo. No lo vamos a abrir en este, pero no. Te citamos para que un sermón... para que yo lo abra, ¿no? No, en un sermón que trates el tema y que podamos... Y luego vosotros pues os encargáis de diseccionarlo. Claro, nos quedan 5 minutos. En 5 minutos no vamos a abrir ni a terminar ni a saborearlo. Pero te dejamos ahí el reto, la cita, lo que quieras, cogerlo como lo quieras, para que lo abras en otro momento y que nos lo pongas así en bandeja y podamos simplemente el tema, ¿no? Es decir, estamos conscientes de lo que como vivimos la relación con Dios se ajusta al plan de Dios. Simplemente, aunque utilicemos un lenguaje puramente religioso, la fe, el perdón, la reconciliación, ¿son términos que tenemos claros? Pues a lo mejor tenemos algún pequeño que habría que reformular, ¿no? Muy bien, como decía Richard, nos faltan 5 minutos y ves el momento de las conclusiones finales. Empezamos por Esther. Esther, ¿qué te gustaría remarcar? ¿Qué es con lo que dijimos? Si tuvieses que quedarte con algo de lo mucho expuesto, ¿qué es la lección que tú sacarías hoy? Pues mira, me ha gustado mucho el paralelismo que hizo Pablo con la cuestión del camino, ¿no? Y recordar el texto que dice que dichosos son aquellos que siguen los caminos de Dios, porque dice sus caminos, ¿verdad? Mis caminos. Y bueno, yo querría pensar en que yo puedo ser llamada una de las del camino. Me ha gustado recordar eso, ¿no? Ojalá nos diéramos cuenta, y lo dijiste, Pablo, de que nos perdemos muchas cosas
cuando no escuchamos los consejos de Dios. Mm. Y los que van por ese camino son dichosos, son gozosos. Y creo que falta mucha de esa dicha también, la dicha del camino. Yo querría pensar en esto, que podemos volver al camino y que podemos volver a encontrar dicha, porque eso quiere decir que hemos encontrado esa sabiduría que nos va a llevar efectivamente a esa relación que nos va a reconducir una vez más. La verdad es que son conceptos muy lindos y muy aprovechables, además muy actualizables, ¿verdad? Creo que ha sido más que oportuna tu reflexión, Pablo, te la agradezco. Y espero volver al camino de la dicha y poder mostrar ese camino también a otras personas. Me quedo con esa reflexión y con este reto para mí también. Muchas gracias, Esther. Richard, tu conclusión final, ¿con qué te quedas de este sermón de esta mañana? Pues yo voy a coger 2 frases que nos ha dicho Pablo y le voy a hacer un remix, ¿vale? Nos ha dicho en algún momento que la sabiduría es encontrar refugio y paz en Dios, que me ha encantado. Y nos ha dicho también que el principio de la sabiduría es estar enamorado de Dios. Así que me quedo con esas 2 frases, les hago el remix y me lo aplico. Si quiero tener refugio y paz en Dios, lo que necesito es vivir perdidamente enamorado de Dios. Felicidades. Pablo, si hubiese una o un par de ideas que tú quisieses de todo esto, aunque si solo os quedaseis con esto, yo ya estaría satisfecho. Yo volvería a la idea que acaba de decir Richard ahora mismo. Hay que enamorarse de Dios. Eso es algo que creo que la humanidad necesita, y para eso hay que ser humilde, hay que decir, mira, no entiendo muchas cosas, pero tiene que haber algo que me trascienda. Si no, ¿qué hacemos aquí? Entonces yo, estar enamorado de Dios me parece el principio más importante para nuestra vida. Pues te agradecemos mucho el sermón de esta mañana. A mí me gustaría cerrar este apartado diciendo que tenemos un Dios que es real, un Dios del que podemos echar mano, un Dios en el que merece la pena creer, precisamente por esto que nos decía ahora Pablo, porque da un sentido a nuestra vida y abre las puertas de la trascendencia. No estamos aquí por nada, no somos polvo del espacio, sino que somos una obra de Dios con un fin, y además es un fin que, gracias a Dios, es eterno. Es una sabiduría, un aprender, un caminar que no se termina ahora, sino que tiene dimensiones eternas. Yo creo que el ejercicio que deberíamos hacer es creérnoslo. No estamos solos. Yo creo que quizás la labor del cristiano, también lo comentábamos esta mañana en la escuela sabática, nuestro deber, uno de los deberes que tenemos que apuntarnos en nuestra libreta de actividades cristianas es no solamente estar en el conocimiento teórico, sino creérnoslo, saber que Dios está con nosotros, que nos quiere hacer sabios, que quiere que nuestro camino sea un camino de éxito, no quizás como el mundo conoce el éxito, pero al final de la vida, si tú vas a vivir eternamente con Dios, si vas a vivir eternamente en bonanza, en salud, en conocimiento, en paz, en felicidad, ¿eso no es éxito? ¿Hay otro éxito equiparable a ese? Yo creo que te agradezco mucho, Pablo, que nos hayas recordado que tenemos ese Dios que quiere compartir ese conocimiento, que quiere compartir ese camino con nosotros, y es lo que invitamos a toda nuestra audiencia, a centrarnos, a pensar que a pesar de las cosas urgentes, a pesar del día a día, hay cosas que son importantes, incluso trascendentales. Buenos días, ha sido un placer y hasta la semana que viene. Feliz semana. Feliz semana a todos.